Vamos ahora a información internacional con un hecho bien preocupante que ha ocurrido en Londres. De eso y otros temas nos cuenta Isel Guerra hasta ahora. Isel. ¿Cómo estás, Seba? Un ataque antisemita que incluso aquí las autoridades ya están calificando como un incidente terrorista. Es lo que ha ocurrido durante esta mañana en el norte de Londres, en medio de un aumento, por cierto, de este tipo de ataques en la capital británica en estas últimas semanas. Este hecho en particular ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana hora local en Golden Green, un sector, un barrio donde la mitad de la población se identifica como judía y precisamente las dos personas heridas son judías, son de esta religión. Aquí lo que se ha podido conocer a través del relato, ¿no?, de los testigos de la zona plantean que un hombre armado estaba corriendo con un cuchillo intentando apuñalar a quienes estaban en ese lugar. Y es allí cuando precisamente ataca a una persona que estaba en uno de estos comercios y posteriormente a una segunda persona en una calle lateral en este barrio ubicado al norte de la capital de Inglaterra. Aquí la policía llegó hasta esta zona, utiliza una pistola taser para inmovilizar a esta persona que además había intentado, Seba, atacar a los policías que estaban en ese lugar. Ningún agente resultó herido, pero sí estas dos personas que te mencionaba anteriormente, un hombre de unos 70 años aproximadamente y otro de unos 30, ambos fueron trasladados hasta los hospitales de la zona y están actualmente en condición estable, pero lo cierto también es que genera bastante preocupación en las autoridades británicas, teniendo en cuenta no solo el hecho de hoy día, sino que también se han registrado otros episodios en estas últimas semanas. Un hecho evidentemente muy grave por los ribetes políticos también que tiene un episodio de esta naturaleza y porque ha ocurrido en otras partes del mundo también. Exactamente. Desde el inicio de la guerra. Sí, exactamente, desde el 7 de octubre, ¿no?, del 2023, sin ir más lejos, cuando veíamos el ataque de Hamas contra Israel. En este caso, la persona que ha sido apuntada como sospechosa de este hecho ha sido identificada como un hombre de 45 años. Está arrestado bajo sospecha de intento de asesinato. De hecho, su investigación, como les mencionaba anteriormente, está dirigida como un intento o más bien un incidente terrorista, como lo califican también aquí, por cierto, las propias autoridades locales. Y claro, de todas formas, hay algunos antecedentes en los que se está trabajando hasta esta hora para poder esclarecer, por ejemplo, su nacionalidad, si tiene o no antecedentes previos anteriores a este hecho que ocurría durante esta jornada y lo principal, ¿no?, que sin duda es uno de los focos que ha adoptado la investigación en estas últimas horas, si hay algún vínculo con alguna organización terrorista, teniendo en cuenta que ya las autoridades lo califican como un hecho de estas características. Aquí el premier británico Keir Starmer ha entregado declaraciones señalando que el atentado en Golden Green es muy preocupante y respecto, por cierto, también en estas declaraciones que entregaba en la sesión de control al gobierno que hace todos los miércoles en la Cámara de los Comunes, planteaba lo siguiente: debemos mostrarnos absolutamente firmes a la hora de hacer frente a este tipo de delitos de los que últimamente hemos sufrido demasiado, señalaba Keir Starmer, Seba, y esto es porque te voy a relatar algunos de los hechos que han ocurrido en estas últimas semanas. La semana pasada, el 23 de abril, pirómanos incendiaron 4 ambulancias de esta organización benéfica judía. En esa oportunidad la policía presentó cargos contra 4 personas, pero a esto además se suman otros hechos. Un ataque a una sinagoga, un antiguo local de una organización benéfica judía. En total estamos hablando de 15 personas que han sido detenidas por episodios antisemitas con ataques que se han registrado solo en Reino Unido en estas últimas semanas. Es mucho. Es muchísimo. Sí, una cifra súper alta. Y sobre todo, por cierto, en lo que ahora se plantea para precisamente el gobierno laborista para hacer frente, por cierto, ante estos hechos y las acusaciones que también plantean por lo demás de parte del gobierno laborista, ¿no? Y sobre todo lo que plantea aquí el primer ministro Benjamín Netanyahu ante este hecho que ha ocurrido en estas últimas horas allá en el norte de Londres y que lamentablemente, ¿no?, deja a 2 personas heridas producto de este hecho que ocurría durante esta jornada. Vamos a cambiar de tema, Seba,
porque durante esta semana ha arrancado lo que algunos se califican, podría ser la batalla judicial tecnológica de los últimos años. ¿Por qué? Porque Elon Musk ha demandado a OpenAI, específicamente a Sam Altman, que es el CEO precisamente de esta compañía de inteligencia artificial. Y claro, aquí en una batalla que ha comenzado en este Tribunal Federal en California, en medio de un juicio que se espera podría prolongarse por aproximadamente un mes y que ha sido descrita incluso aquí por los medios locales como un juicio, un proceso judicial que tiene una mezcla de traición, engaño y ambición desenfrenada, y todo esto a raíz de estas exigencias que también plantea, por cierto, aquí Elon Musk, quien señala que básicamente aquí lo que ha ocurrido es que cuando se originó precisamente el inicio, ¿no?, de OpenAI, se hizo con lo que se planteaba eran ambiciones más bien de ayudar al público en medio del inicio de la construcción de la inteligencia artificial, y que sin embargo desde el inicio a lo que ha sido ahora ha cambiado esa retórica y básicamente se ha convertido en una organización con fines de lucro y no sin fines de lucro como se había originado inicialmente más bien. Claro, estos juicios son súper importantes porque estamos hablando finalmente de empresas que lideran el desarrollo tecnológico, en particular los que tienen que ver con la inteligencia artificial. Eso tiene alcances políticos, culturales, sociales, económicos, por cierto, también, entre otros, y están de alguna manera redefiniendo nuestro mundo, ¿no? La inteligencia artificial, digo, como tecnología, y estas empresas en particular, con los énfasis que ponen al desarrollar estas tecnologías. Hay harta literatura que aborda este asunto desde el punto de vista de cómo estas compañías están ganando tal poder al llevar la delantera en el desarrollo de este tipo de innovaciones que empiezan a tener un poder de alcance global difícil de controlar incluso. Y por lo mismo un gallito de esta naturaleza entre dos titanes, digamos, se transforma en un asunto relevante para el mundo entero. De hecho, por estos días, la mayor descripción que hemos visto de los medios locales y particularmente, por ejemplo, New York Times, durante estos últimos días es la siguiente: uno de los hombres más controvertidos y sobreexpuestos del mundo está demandando a otro hombre igualmente antipático e ineludible. Ambos son increíblemente ricos. Es parte de la descripción que, por cierto, se hace en medio de esta verdadera pelea que ahora lo están enfrentando, por cierto, en los tribunales en California. La jueza ha señalado, sin ir más lejos, que aquí no se va a considerar el patrimonio, ¿no?, que puedan tener ambas figuras a la hora, por cierto, de identificar si efectivamente esta demanda interpuesta por Elon Musk, contra quien en algún momento fue su amigo incluso, y que se suponía iba a generar una construcción de una inteligencia artificial gigantesca cuando iniciaron su trabajo, por cierto, en 2015, y que sin embargo ahora se ven enfrentados, por cierto, en esta batalla judicial entre estas dos figuras y sobre todo, ojo, con uno de los roles más importantes que hemos visto en estos últimos meses y en estos últimos años, ¿no?, como lo es, por cierto, la inteligencia artificial. Algunos plantean que este juicio eventualmente podría redefinir algunos de esos aspectos, ¿no?, sobre cómo se ha ido construyendo, por cierto, esta tecnología y particularmente con estos dos gigantes. Elon Musk sale de OpenAI hace algunos años atrás y comienza a trabajar también en su propia inteligencia artificial, que es la que tiene X, ¿no?, de la que también por lo demás es dueño Elon Musk a través de su red social X. Habrá que ver finalmente cómo se va a desenvolver, por cierto, este juicio. Elon Musk está pidiendo miles de millones de dólares en medio de esta batalla que tiene enfrentados a estos dos titanes, Seba. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes que llegan desde Alemania. Le hemos estado contando la historia de Timmy, esta ballena jorobada que desde principios de marzo ha quedado atrapada en las costas alemanas con esfuerzos infructuosos que hemos visto durante todas estas semanas. Algunos notables avances que sin embargo quedaban en un traspié tras el paso de algunos días y que ahora pareciera que finalmente ya ha logrado sortear la peor parte después de un pronóstico bastante desalentador, Seba, donde ya algunos planteaban que aquí ya no había mucho más que hacer. ¿Qué ocurrió? Que un empresario local insistió nuevamente a las autoridades para poder rescatar a esta ballena jorobada a través de una barcaza, que es lo que están viendo ustedes ahí en pantalla, acondicionada especialmente para que ella pudiera entrar en esta zona central de este navío y posteriormente trasladarla con esta barcaza y un remolcador
hasta aguas afuera, ¿no? O aguas adentro, en rigor, hasta el océano, y para que pueda salir finalmente del mar Báltico, donde ha estado atrapada desde principios del mes de marzo. Pareciera, Seba, entonces, que ahora sí va a poder volver a las aguas de las que habitualmente podría nadar, pero que sin embargo, a raíz, por cierto, de lo que ha estado ocurriendo estas últimas semanas, se veía bastante difícil. En algún momento incluso aquí las autoridades locales ya habían bajado los brazos ante esta posibilidad, porque ya se advertían algunos daños, por cierto, en la piel de esta ballena jorobada, que daba cuenta que si es que seguía allí algunos días más, su destino evidentemente iba a ser la muerte. Claro, es un esfuerzo enorme, pero a la altura del animal, ¿no?, que está involucrado en esto. Sí. Y un esfuerzo que vale la pena, por cierto, para poder rescatar a animales que muchas veces están, no sé si este es el caso, pero están en riesgo de extinción y que, por cierto, que son un valor desde el punto de vista ecosistémico muy relevante. Sí, una operación audaz, Seba, que había acaparado tanta atención al punto que los canales alemanes estaban mostrando la operación minuto a minuto, ¿no? ¿En serio? Exactamente, Mira. sí, allí, porque había concentrado tanta anticipación de parte de los televidentes y de los internautas que querían saber qué estaba ocurriendo exactamente con el rescate de esta ballena de ojo, 12 metros de largo. Por eso también la complejidad detrás de este hecho de poder rescatar además a un mamífero que ya había sido intentado rescatar, pero que sin embargo terminaba quedando aún más atrapado, teniendo en cuenta las condiciones geográficas de la zona. Por eso se advertía bastante difícil, por eso se debió requerir incluso de una barcaza para poder introducirla a ella y finalmente poder sacarla de este lugar. Y claro, con una iniciativa que inicialmente era pública, pero que finalmente terminó en manos privadas después de varios intentos de rescate por parte de las autoridades que finalmente no lograban los frutos deseados, pero finalmente ya con esta barcaza y este canal dragado es que logran finalmente retirarla en medio de las preocupaciones de su estado de salud, incluso de si estaba apta, ¿no?, para este traslado, algo que finalmente se resolvía en las horas previas finalmente a la salida precisamente de esta ballena que estuvo varada todas estas semanas, que incluso había sido apodada como Timmy debido al nombre del balneario donde había quedado atrapada en una de estas tantas oportunidades. Isel Guerra con la información internacional a esta hora de la mañana, y este hecho que bien vale la pena resaltar entonces con el esfuerzo que se hizo para rescatar a esta especie. Gracias, Isel. Que esté muy bien, Seba.